Y vamos a continuar con nuestro intento por trazar la gráfica de una función. Entonces, vamos a definir los conceptos de máximo y mínimo absolutos de una función. Entonces, si yo tengo f, una función con dominio D, decimos que f tiene un valor máximo absoluto en un punto C del dominio si se cumple que f de x es menor o igual que f de c para toda x en D. Y análogamente definimos el valor mínimo absoluto en el dominio ocurre en un punto C si tenemos que f de x es mayor o igual que f de c para toda x en D. Sí, también se les llama a estos máximos y mínimos absolutos, se les llama también extremos absolutos o extremos globales. Y tenemos este siguiente resultado, que es el teorema del valor extremo, que nos dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces efectivamente f alcanza su valor máximo absoluto m mayúscula y también el valor mínimo absoluto m minúscula en AB, lo cual simplemente quiere decir que hay dos números x1 y x2 en el intervalo cerrado AB, donde f de x1 es igual a m minúscula y f de x2 es igual a m mayúscula. Y resulta que f de x está entre m minúscula y m mayúscula para toda x en AB. Pero sí es importante señalar aquí, enfatizar dos cosas. Una es que la función tiene que ser continua y la otra es que estamos trabajando con un intervalo cerrado. Lo vamos a ir mencionando, ¿no? Pero ahorita quiero enfatizarlo, que sí es muy importante que f sea continua y que el intervalo que estamos trabajando sea un intervalo cerrado.
porque de otra forma no podemos garantizar lo que dice este resultado. Puede ser que sí, puede ser que no. Y también tenemos los conceptos de máximo local y mínimo local. Y pues f tiene un máximo local en un punto C. Si f de x es menor o igual que f de c, ahora para toda x, en un pequeño intervalo abierto que contenga a c. Y f tiene un mínimo local en un punto interior C de su dominio si f de x es mayor o igual que f de c. Otra vez para algún pequeño intervalo abierto que contenga a c. Y estos mínimos y máximos locales a veces también se les llama extremos relativos. Vamos a ver esto en una gráfica, ¿no? Déjenme compartir. A ver si está aquí. Acá. Ay, no, este. Ay, ya lo hice demasiado grande. Un poquito más chiquito. Ahí. No, no tan chiquito. Sí, a ver, aquí fíjense bien. Sí tengo aquí mi intervalo. Acá abajo, si se fijan, empiezo en A y aquí está B. Ese es mi intervalo que tengo para esta función. Luego, fíjense que esta función es continua porque la puedo trazar de principio a fin sin levantar la pluma o el lápiz, ¿no? O sea, si empiezo aquí, trazo esto, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí así y termino acá. Entonces, espero que sí estén de acuerdo que esta función que tengo acá es continua. Vamos a buscar a ojo el máximo absoluto de esta función. Profesor, ¿Sí? ¿a qué se refiere con continua? Perdón. Híjole, para contestar esa pregunta tengo que regresarme muchísimo atrás en el curso
deja ver. Pues nada más brevemente voy a mencionar lo siguiente. Dijimos nosotros si teníamos nosotros una función f y ocurría esto, el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c, entonces f es continua en c. Y aquí recuerden que esto quiere decir tres cosas. Quiere decir, primero, que el límite cuando x tiende a c existe. O sea, es un número. Segundo, el f de c quiere decir que f está definida en c. Lo cual también quiere decir que f de c es un número, ¿no? F de c es un número. Y tercero, coinciden, o sea, el límite de f de x cuando x tiende a c, este número coincide con este otro. Y eso es para continuidad en un punto nada más, en un punto. Pero si la función, si tengo todo un intervalo AB, y esto ocurre para todos los puntos del intervalo AB, entonces la función digo que es continua sobre todo el intervalo AB. Y como les decía, cuando nos dan una gráfica, podemos apreciar continuidad por el hecho de que puedo trazar esta curva, la gráfica, sin tener que levantar el lápiz. Sí, esta función que está aquí es continua. Esta es la gráfica de una función, pero que no es continua, porque si yo trazo esta curva,
de izquierda a derecha, pues voy aquí así y no necesito levantar el lápiz. Pero llego a este punto, tengo que levantar el lápiz y venirme acá. Y ahora sigo aquí sin levantar el lápiz, trazo esto, pero aquí otra vez tengo que levantar el lápiz, traerlo acá y continuar aquí. Entonces, esta función que está aquí, pues no es continua. Porque hay este punto y este otro punto donde observamos unos saltos, discontinuidades, ¿no? Estos son puntos de discontinuidad. Bueno, Gracias, gracias, profesor. de nada. Entonces queríamos aquí a simple vista encontrar el máximo absoluto de esta función. Pues espero que se den cuenta de que, a ver, vamos a borrar esto. De que para esta función, pues el máximo es donde está el punto más alto, ¿no? O sea, como si esto fuera unas montañas y buscan ustedes el pico o la parte más alta. Pues es este punto de acá, ¿no? Este es el punto más alto. Porque, si se fijan, aquí se le llama C4. El punto se llama C4. F de C4 es mayor o igual que F de X para toda X en AB. Sí, si trazo aquí una recta horizontal, pues la gráfica queda debajo de esta recta horizontal, ¿no? Entonces, ese es el punto más alto. Y si busco el punto más bajo, pues tengo que checar toda la gráfica. El punto más bajo es este. Este es el punto A, el extremo. Y este cumple que es menor o igual que f de x para toda x en AB. Porque otra vez si trazo aquí una recta horizontal, pues la gráfica queda encima de eso, ¿no? Toda la gráfica. Entonces sí está claro cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto. Y luego hablamos quiero borrar esto porque luego hablamos de máximos locales. Pues vamos a ver aquí dónde hay máximos locales. O sea, esos son como la parte superior de una montaña, aunque no sea la montaña más alta. Entonces, por ejemplo,
aquí ven ustedes una montaña y para un intervalo, aquí, digamos alrededor de C2, este es el punto más alto. Si nos concretamos a nada más ver este intervalo, puedo hacerlo más chico o más grande, ¿no? El intervalo. Pero eso no importa. O sea, aquí, en vez de considerar este intervalo que consideré, pues podía haber considerado, pues yo no sé, este intervalo hasta acá. Y también, si me mantengo en este intervalo, el punto más alto sigue siendo este. No lo puedo hacer muy grande, ¿no? Porque no lo puedo hacer muy grande porque si considero un intervalo así, pues ya no es cierto que es el punto más alto. Aquí en este intervalo no es el punto más alto. Ya le gana a otro, ¿no? Ya hay otro que le gana. Pero eso no importa, ¿no? Con que haya un intervalo chiquito donde sea el más alto, con eso basta para que sea un máximo local. Bueno, este es un máximo local. Pregunta, ¿hay más? Pues sí hay más. Este también es un máximo local. Donde teníamos el máximo absoluto, también es un máximo local. Y creo que son todos. O si ustedes ven otro máximo local, díganme. Yo no veo otro. Y luego, pues podemos buscar los mínimos locales. Pues vamos a ver. Aquí está difícil decir si este es un mínimo local o no. ¿Por qué razón? Porque si yo trazo aquí un intervalo alrededor de esto, pues yo sé qué pasa en esta parte del intervalo, ¿no? Aquí yo veo cuánto vale la función en cualquiera de estos puntos. Cualquiera de estos no tengo problema. Pero ¿qué pasa con los del lado de la parte izquierda? Pues aquí la función no está definida. No sé cuánto valga. Entonces, no es del todo correcto decir que aquí tengo un mínimo local. Porque por más chiquito que haga yo el intervalo, aquí no sé qué pasa. En estos puntos que están aquí, no sé qué pasa con la función, no la tengo definida. Entonces no voy a decir que esto es un mínimo local. Este punto de aquí no es mínimo local. Por otro lado, este sí, ¿no? Porque aquí puedo tomar otra vez un intervalito chiquito aquí. Y para todos los puntos en esta región de aquí,
este es el punto más bajo. Am, Acá, pues yo diría que tengo el mismo problema que en el otro lado. Aquí si pongo un intervalo así, alrededor de B, pues sí, sí sé lo que pasa en estos puntos. Del lado izquierdo, la mitad izquierda. Pero de la mitad derecha, pues no sé qué pasa. No sé cuánto vale la función. Entonces, pues yo diría que no es mínimo local. Aunque sí es un punto que me interesa, o sea, no por el hecho de no ser mínimo local, no me interesa, sí me interesa. Ay. Entonces, nada más para resumir, déjenme decirles cuáles son los puntos de esta función que está aquí dibujada que me interesan. Me interesan, para empezar, los mínimos y máximos locales. ¿Cuáles son? Pues dijimos, voy a marcarlos aquí, a ver. Caray. Este punto, o sea, este punto C2 sí me interesa, porque tengo un máximo local. Ahorita estoy buscando primero máximos locales. Dijimos que este era también un máximo local. Y creo que eran todos los máximos locales. Luego, los mínimos locales. Pues este es un mínimo local aquí en C3. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Por qué ese 5 no puede ser un local máximo? C5. Ajá. A ver, vamos a ver. Buena pregunta. C5, tengo que considerar aquí un intervalo que contenga a C5, un intervalo abierto que contenga a C5. Entonces, para los puntos que están aquí a la izquierda, el valor en C5 efectivamente es un mínimo. Pero para los que están en la derecha, pues C5 es un máximo. O sea, no sé si ven claramente que la curva lo que hace es esto. A ver. Vamos a borrar todo. Bueno, no necesito esto. La curva hace más o menos esto. Entonces, sí, estoy haciendo un zoom de lo que pasa en C5.
Ahí está C5. Entonces, si yo considero un intervalo aquí alrededor de C5, pues sí, estos valores son mayores que el valor que se tiene en C5. Entonces, para esos es un mínimo. Pero para estos que están aquí del lado derecho, pues el valor de la función aquí, que es fc5, es más grande que estos valores. Entonces, no puedo decir que es un mínimo, ni tampoco puedo decir que es un máximo. Porque si ustedes piensan en la montaña, y aquí ustedes van, digamos, si ustedes van de derecha a izquierda, ustedes aquí van subiendo la montaña y llegan a este punto, pues no han terminado de subir, porque si siguen su camino, van a subir muchísimo más todavía. Entonces no es un máximo. Y si lo que están haciendo es bajar la montaña, pues aquí ya bajaron hasta este punto, pero no han terminado de bajar. Van a bajar mucho más. Entonces, este no es ningún punto máximo ni mínimo local. Ojo. Entonces ya teníamos los puntos importantes C2, C3 y C4. ¿Qué otros puntos son interesantes? El punto A y el punto B, porque son los extremos del intervalo. Nada más por esa razón, porque son los extremos. Y luego son interesantes ahorita los puntos donde f' de x, la primera derivada es 0, o f' de x no está definida. Nosotros ya encontramos, de hecho, varios puntos donde f' es 0. Por ejemplo, aquí la tangente, ahí ven un pedazo de la recta tangente, es horizontal, la pendiente es 0. Aquí también la tangente es horizontal. Y este punto que acabamos de discutir también tiene f' igual a 0. Entonces, este punto sí me interesa, el C5. Y este otro también tiene f' igual a 0. Entonces, sí me interesa también C1. Y puntos donde la derivada no existe, pues también hay aquí.
¿no? En este punto la derivada no está definida, porque si se fijan, ahí tengo un pico, lo voy a ampliar acá abajo. Tengo algo más o menos, algo así. Entonces, si se fijan aquí las rectas secantes de la izquierda, hacen esto. Finalmente la recta tangente va a ser algo así, ¿no? Y por la derecha, las rectas secantes hacen algo así, algo totalmente diferente. O sea, no van a coincidir las rectas, la pendiente de la recta tangente por la izquierda con la pendiente de la recta tangente por la derecha. Sí, aquí van a ser distintos. Entonces, por eso es que aquí en este punto el f' no está definida. Entonces, a final de cuentas, espero que les quede claro que nos interesan todos estos puntos. El A, el C1, el C2, el C3, el C4, el C5 y el B. A ver. Entonces, nada más para resumir lo que nos interesa, por lo pronto, nos interesan, bueno, mejor así, los puntos en que f' de x es 0. La derivada f' no existe. Y los puntos que se encuentran en los extremos. Todos esos puntos nos interesan. ¿Por qué razón? Porque básicamente son los puntos, son los únicos puntos donde puede haber mínimos locales, bueno, mínimos o máximos, ¿verdad?
Y también puede haber mínimos o máximos globales. Sí, a ver. Sí, imagínense que tengo esta función que está aquí. Ay, ¿dónde quedó? Entonces, encuentro los puntos primero donde f' de x es 0. Eso me va a dar, en este caso, este punto, este punto, este punto y este otro punto. Esos son todos los que obtengo si yo pido que f' de x sea 0. Si yo pido que f' de x no exista, pues en este caso de esta función, pues básicamente el que encuentro es este, el C4. Y luego, si pido además los extremos, pues este es un extremo, este es el otro extremo. Y esos son los puntos donde puede haber máximos o mínimos locales y también máximos y mínimos globales. Pero nada más digo puede haber porque en C1 no hay nada y en C5 tampoco no hay nada en cuanto a mínimos o máximos. A ver, híjole. A ver. Sí, pues ahora ya entienden por qué nos interesa encontrar los puntos donde la primer derivada se anula. Porque ahí es donde f, en esos puntos es donde f puede tener valores máximos o mínimos locales, pero nada más puede tenerlos. No necesariamente los tiene, ¿no? Y a estos puntos donde f' es 0 o donde f'
no está definida se les llama puntos críticos. Entonces, a ver, no sé si ya lo cerré, no. Aquí, vamos a borrar todo. Ahora ya ven por qué se les llama C aquí a estos. ¿Por qué se les llamó C a estos puntos? C1, C2. Estos son los puntos críticos. Que son de estos dos tipos. O bien f' en esos puntos es cero, o bien f' no existe. Y entonces, esto nos da una pauta para cómo encontrar los máximos absolutos y mínimos absolutos de una función. Porque evaluamos f en todos los puntos críticos y además siempre también en los puntos extremos del intervalo. Y luego simplemente tomamos, para encontrar el máximo, pues el mayor de todos estos valores. Y para encontrar el mínimo, pues tomamos el menor de estos valores. A ver. Aquí. No, pero quiero esto. A ver, vamos a borrar. No quiero aquí nada. Profesor, Sí, ¿cuál había dicho que era el mínimo absoluto de esta gráfica, perdón? ahorita lo No, nada más vamos. lo puede señalar. Ah, ya lo vi, sí. Sí. Sí, ahorita vamos a hacerlo. Si yo quiero, si yo quiero aquí encontrar máximos y mínimos absolutos, pues lo único que tengo que hacer es, fíjense, nada más tengo que ver cuánto vale f en todos estos puntos. En A, en C1, en C2, C3, C4, C5 y B. Y me quedo con el mayor de todos ellos. Pues el mayor de todos ellos es este. El máximo se da en C4. Y otra vez tomo todos y ahora tomo el más chico de todos los valores. Pues el más pequeño de los valores es este. Entonces el mínimo absoluto está en A. Y el máximo absoluto, en este caso, se da en C4. Listo. A ver, no, déjenme ver. ¿Y ahora? Ah,
Sí, aquí nada más es para volver a señalar lo que acabamos de ver, que los máximos y mínimos locales siempre ocurren en puntos críticos. Hijo, esto está muy grueso. Vamos a hacerlo más delgado. Los máximos y mínimos locales ocurren en puntos críticos que ustedes ya saben que son los puntos donde f' es cero o f' no existe. Y puede haber tres casos, aquí están ilustrados algunos. Por ejemplo, este caso, caray, rápido, porque ya me estoy pasando. Este caso que está aquí es un caso donde f' de c es cero y f' cambia de más a menos, ¿no? O sea, aquí la derivada, aquí las rectas eran con pendiente positiva, mientras que las rectas que están aquí de este lado, estas rectas tienen pendiente negativa. Entonces, por eso es que digo aquí que cambiamos de más a menos. Entonces, efectivamente, aquí en este caso tenemos un máximo. Este es uno de los casos que vimos. Aquí la pendiente era positiva de este lado, pero también es positiva de este lado. Entonces, no hay cambio de signo. Entonces, aquí no se trata ni de un máximo ni de un mínimo local. Este otro caso, pues también lo que pasa es que la derivada no existe. Porque aquí tengo, ay caray, tengo rectas con pendiente positiva aquí, no, negativa, perdón, pendiente negativa. Y del otro lado tengo rectas con pendiente positiva. Pero sí tengo en este punto un mínimo. Bueno, aquí tengo un mínimo, aquí tengo un máximo y aquí no tengo ni mínimo ni máximo. Bueno, pues voy a detener la grabación